Saben ustedes que uno de los temas del día, más allá de lo que está sucediendo ahora en un hotel céntrico en Puerto Madero, que tiene que ver con esta conferencia de la ultraderecha en nuestro país, o de los líderes mundiales de ultraderecha en nuestro país, está pasando hoy por el anuncio que ayer hizo el gobierno sobre cuestiones que no se terminaron de entender muy bien y prestan bastante a confusión, que tiene que ver con el arancelamiento, por un lado, de la salud o del sistema de salud para los extranjeros. Y por otra parte, el arancelamiento para los que no residan en Argentina de la educación. Así lo dijo Adorni, pero la realidad es que en la Argentina no puede acceder a la educación pública nadie que no tenga residencia en el país. Vamos a hablar sobre este tema para saber además en cuánto esto representa un número significativo o no. Martín Unzué es economista, investigador, director del Instituto Gino Germani. Gracias por atendernos, Martín. Soy Nuria. ¿Cómo va? Buenas tardes. ¿Nos escuchás, Martín? Yo no estoy escuchando nada. No nos escuchas, Martín. Bueno, ahora seguramente vamos a mejorar la comunicación o vamos a resolver el problema. Decíamos que el arancelamiento universitario para los extranjeros podría abarcar en principio cerca de 80.000 estudiantes que no cuentan con residencia en la República Argentina, porque, reitero esto, en la República Argentina no puede inscribirse en la universidad alguien que no tenga residencia en el país. Entonces ahí se presenta este cuestionamiento a lo que fue el discurso, si en verdad esto no tuvo más que ver con distraer a la opinión pública de un tema que al gobierno le estaba costando justificar, que era la falta de apoyo al tratamiento de ficha limpia en el Senado, en el Congreso. Hablamos, a ver si ahora sí nos recibís. Martín, ¿cómo estás? Nuria soy. ¿Nos escuchás? Hola Nuria, sí, ahora sí te escucho. Bueno, me alegro. Gracias por atendernos. A ver, la pregunta es, uno, ¿en qué porcentaje o en qué proporción es importante esto a lo que se ha referido ayer el vocero del presidente de la Nación? Y por otro es... Digo, ¿es un anuncio hecho así como arrojado como para abrir un debate, o tiene algo de consistencia? En Argentina, aquel que no tiene residencia en el país puede estudiar en la universidad pública, por ejemplo. A ver, me parece que la idea ya viene dando vueltas hace unos cuantos meses, estaba en la ley bases, fue referida en más de una ocasión por el subsecretario de Políticas Universitarias, incluso en un reportaje público hará 3 o 4 meses. Ahora, el anuncio de ayer, la verdad es que me parece que tiene más que ver con lo que estabas planteando recién, que es generar agenda diaria y que se discutan algunos temas, tal vez no los más sustanciales, porque no hay mucha información de este potencial proyecto que mandaría el Poder Ejecutivo. Tampoco se sabe cuándo lo mandarían, ni si lo mandaría a sesiones extraordinarias o serían para que se debata el año que viene. Y por otro lado, también como estabas diciendo, en realidad hoy es abstracto el anuncio que se hizo, porque cobrarle aranceles a los estudiantes extranjeros no residentes en las universidades nacionales, eso no existe. En todas las universidades, los estudiantes que están inscriptos tienen una residencia en Argentina y por lo tanto quedarían excluidos del arancelamiento. Claro, claro. Si no, no se pueden inscribir. Claro, sí. De hecho, en muchas universidades lo que hay son inscripciones provisorias hasta que consigan el DNI. Y no pueden dar ninguna materia y ningún examen. No se les puede pasar la nota a los estudiantes si no tienen número de DNI argentino. Así que el tema, como está planteado, no tiene consecuencias. Te quiero preguntar qué pasa con el sistema de salud, digo, y si hay estadísticas respecto de cuánto representa. No sé si en materia de salud, igual me parece que son dos tratamientos distintos, ¿no? Pero antes de pasar, si querés, a salud, ¿cuánto representa el cupo de extranjeros con residencia en el país que estudian acá, que acceden a la educación pública? Mira, las estadísticas que tenemos, las últimas, hablan de menos del 4% de estudiantes de grado. Ahí hago 3 aclaraciones.
En primer lugar, la Secretaría de Políticas Universitarias, hoy devenida subsecretaría, no ha vuelto a publicar los anuarios de estadísticas universitarias, que se publican anualmente. El último es el del 2022. O sea, ya tendría que estar publicado el del 2023 y casi, digamos, el del 2024. Sí. Tendría que estar por aparecer. Sí. Entonces, ahí tenemos un primer problema, que no están actualizando la información. Sí. En segundo lugar, el número de estudiantes extranjeros crece en los posgrados, pero en los posgrados están arancelados y en general hay tarifas diferenciales para los extranjeros. Es decir, los estudiantes no argentinos pagan más en los posgrados de las universidades públicas que los estudiantes locales argentinos. En relación al grado, también hay que aclarar que el escenario es muy distinto a lo largo del sistema, que es un sistema muy federal y en muchas provincias. En algunas universidades nacionales prácticamente no hay estudiantes extranjeros. En las universidades nacionales donde hay más estudiantes extranjeros, que es la UBA y la Universidad de La Plata, en los números que muestra el anuario de estadísticas universitarias, los números no son muy significativos. Pueden estar concentrados en alguna carreras médicas en general, ahí puede haber algo más de presencia, pero bueno, también vemos que se están formando muchos médicos en Argentina, muchos médicos de otros países que se quedan también a ejercer acá, porque un fenómeno que podemos notar es que cuando concurrimos a guardias médicas o demás, es muy frecuente que encontremos a profesionales de países latinoamericanos atendiéndonos. Y muchos de ellos son graduados de nuestras universidades. Claro, claro. ¿Qué pasa en cambio con el sistema de salud? Un sistema de salud que está colapsado, que vemos hace años, que no tiene, en la mayoría de los casos, está bien, teniendo en cuenta que los recursos en materia de salud los tienen las provincias, corregime si no, por eso de hecho Salta empezó con esto de acuerdos bilaterales con los países limítrofes, creo que son 4 en total, ¿no? En el sur también, Mendoza y Mendoza, ahora se me hizo una laguna, pero Mendoza sé que los tiene y alguna provincia del sur del país también. Sí, a ver, las provincias fronterizas en general tienen más concurrencia de extranjeros de países limítrofes a su sistema de salud, pero esos sistemas de salud están descentralizados y son de órbita provincial. Entonces, el anuncio del vocero presidencial no tiene mucha incidencia, salvo en los hospitales nacionales, que son pocos y además que son hospitales en donde hemos visto que hay una intención del gobierno de transferírselos a la órbita de las provincias. Entonces, suena un poco los dos anuncios un poco con poco sustento, con poca discusión previa, con poca información concreta. Es la necesidad de instalar temas y dejar de hablar de otros, ¿no? Probablemente tiene que ver, me parece, con un poco dar la batalla cultural, cuestión que está haciendo el gobierno, con temas que todavía no se han efectivizado, anuncios, si empezamos a repasar cada uno de los anuncios viejos que se hizo día a día, probablemente más de la mitad no se haya efectivizado, pero sí sabemos lo que piensa el gobierno respecto de determinadas cuestiones. Sí, totalmente. Y te agrego una cosa más. Los rankings internacionales de universidades, que en general son rankings que reconocen la calidad de algunas de las universidades públicas nuestras, particularmente de la UBA. De hecho, yo todos los años respondo encuestas de los rankings universitarios más importantes, valoran la integración de estudiantes extranjeros y de profesores extranjeros. Es uno de los ítems que ponderan a la hora de producir ese número que se traduce luego en un lugar en el ranking. Atentar contra la cantidad de estudiantes extranjeros en las universidades, incluso si son pocos los números en el grado, también puede llevar a que las universidades pierdan lugares en los rankings internacionales. Claro, claro. Bien, bueno, veremos cómo avanza esto, si hay alguna ampliación en ese sentido. Ayer era esto, digo, en la Argentina, un tema va tapando el otro. Dejamos de hablar de la agenda de extraordinarias, dejamos de hablar de la negativa a apoyar el proyecto del PRO de ficha limpia. Estamos hablando de esto del día de ayer y hoy seguramente algún título nos quedará de la agenda de la ultraderecha para tapar el debate
debate de ayer sobre el arancelamiento a la educación y a la salud para los extranjeros. Pero bueno, me parece que es parte de la estrategia. Sí, también claro. es la agenda de ultraderecha, ¿no? Sí, claro. Bueno, pero el gobierno igual me parece en ese sentido que se ha vuelto más pragmático de lo que era al principio de su gestión y en definitiva desde lo discursivo evidentemente va con estos planteos, pero al momento de concretar sigue teniendo que sentarse a negociar con el resto de las fuerzas. Sí, sí, es interesante lo que decís. Yo creo que hay algunas muestras de pragmatismo que se han dado, pero no son muy numerosas. Hay dos que me parece son emblemáticas. Una es la cuestión de las universidades y la otra es la cuestión de China. La cuestión de las universidades, bueno, el propio presidente ha dicho que no está en discusión el arancelamiento de las universidades, a pesar de que ahora salen con ese arancelamiento periférico y poco explicado. Y después la cuestión de China, ¿no? También la posición de no negociar con los comunistas y después sostener que sí, que son un socio ideal. Ahora, no es lo que predomina el pragmatismo por ahora. Tal vez va cambiando porque evidentemente el ejercicio del gobierno obliga a tener que extender puentes y generar negociaciones. Sí, es así, es así. No obstante, y ya me voy rápido a lo que está sucediendo ahora en la CEPAC, porque está hablando la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, no obstante hay que decir que el presidente sigue manteniendo una imagen positiva muy alta para la mega devaluación que hizo y el ajuste brutal, ¿no? Porque digo, tiene una imagen mayor al año de gestión que la que tuvo Alberto Fernández al año, que la que tuvo Macri al año, que digo, después de toda esta situación que los argentinos seguimos remando a esta altura. Gracias, Martín. Bueno, gracias. Adiós, hasta luego. Martín Unzué, economista, investigador, pasaba por Canal E. Nos vamos rápidamente, entiendo que es en el Hilton de Puerto Madero, sí, lo que está sucediendo allí entre los